procedo a presentar con toda brevedad a nuestro último ponente, Enrique García Máiquez. No voy a empezar diciendo lo que siempre se dice, que no necesita presentación, porque es cierto que no la necesita, pero la presentación es debida, la necesite alguien o no la necesite, y además no solo porque quizá alguien no, sino porque forma parte del oficio y de la circunstancia el poder acreditar al ponente, ¿no? Y hacerlo. Enrique García Máiquez es licenciado en Derecho y después de licenciado en Derecho ¿no? Estaba seguro, coincidí con él en el Colegio Mayor, como luego contaré, ¿no? Profesor, me imagino que materias legales también, en el IER Carmen, Virgen del Carmen, de Puerto Real. Pero no está aquí por ninguna de estas dos razones, aunque en el fondo sí, porque me imagino que son estas cosas las que le has permitido hacer las demás, ¿no? Está aquí en primer lugar porque es poeta. Y traer a un poeta de raza a una reflexión sobre las cuestiones políticas me parece que es un asunto muy esclarecedor de cuál es nuestra intención. Nuestra intención es ganar la partida por las raíces. O al menos plantar batallas, que diría Irene, ¿no? La poesía es un lugar público poco frecuentado, pero es un lugar público, donde tienen lugar acontecimientos de naturaleza pública y de relieve público. Creo que eso en el caso de la poesía de Enrique es particularmente visible, pero por una razón, no voy a decir distópica, que es otra de las palabras que dice, por una razón singular, y es que, perdón, esto que va a parecer un cambio, yo conocí a su esposa y a sus hijos hace poquísimo, aquí en Valencia, tuve el gusto de cenar con ellos, y tuve la sensación de que aquello formaba parte, no voy a decir de las obras completas, pero sí del contexto que hacía legibles sus textos, y en particular su poesía. No solo porque le hace constantes menciones en sus diarios, en sus participaciones en la prensa, de salidas ingeniosas de su hijo, que es un genio, o de su hija y de su mujer, que son genios también de otra manera, o sea, están siempre salvaguardándolo a él y a los demás de él. Bueno, no solo por eso, sino porque en la poesía de Enrique, su vida familiar, sus convicciones personales, su mirada, forman una unidad orgánica. Enrique no se disfraza de poeta para hacer poesía. Hace poesía con la persona que es, con la vida que es. Y yo creo que eso forma parte importante del encanto de su cantar poético, que aparece en dimensiones de la existencia personal que hoy no son objeto de una mirada poética por un sesgo decididamente ideológico. La cotidianidad de las reacciones de la esposa, las desautorizaciones guasonas de los hijos, estas cosas no han dejado de ser materia, pero lo fueron, ¿eh? Basta con ver la comedia griega o la comedia romana. La sociedad familiar ha dejado de ser objeto de metabolismo literario, de metabolismo poético, de metabolismo filosófico. Me parece que es una de las grandes debilidades de la cultura contemporánea, una de las grandes debilidades de la cultura contemporánea que lastra los posibles desarrollos y formulaciones políticas que no terminamos de conocer. Así que por eso mismo la obra poética de Enrique tiene valor y dimensión política. Es una de las principales razones por las que está aquí. Pero no es solo poeta, aunque lo es, y bueno, y además de esa poesía que leen con gusto incluso aquellos a los que no les gusta la poesía, entre otras cosas porque no está enmascarado de poeta cuando la escribe y porque los amaneramientos de la poesía, todo oficio tiene sus amaneramientos, pero los de la poesía son particularmente rigurosos, por sorprendente que parezca. Y eso no lo vamos a encontrar. No hay ninguna clase de amaneramiento
Hay la vida expresándose mediante la palabra, una palabra esforzada por encontrarla, por decirla. Pero además Enrique ha escrito aforismos y ha escrito ensayos. Últimamente dos muy célebres en el panorama literario, no voy a decir que español, porque ya saben ustedes que España es un sitio hecho de celtillas, pero entre el público general. Uno es La gracia de Cristo, sí, es un libro por el que ha hecho pasión por algunos de mis hijos, que lo han leído, y por muchos de mis amigos, y yo he ojeado buena parte de él y me parece un libro un ensayo muy recomendable, sinceramente. Muy recomendable, que además creo que hay que leer sobre el fondo de El nombre de la rosa de Eco y la supuesta denuncia de Eco de que la cristiandad no tolera la sonrisa. Saben ustedes que El nombre de la rosa de Eco dice que unos monjes benedictinos habían escondido el segundo libro de la poética, que es el libro dedicado a la comedia, porque la risa les parecía bien. Y Eco, entre otras cosas, lo apoya en la inexistencia de referencia a la sonrisa de Cristo. Bueno, ahí hace una deconstrucción de esa crítica contemporánea, Enrique, que es muy, muy graciosa, además. Y el último, que es Ejecutoria, de la Guía de Espíritu, con el que además ha ganado el premio de ensayo Sapientia Cordis, que es en su primera edición, que ha sacado adelante CEU Ediciones, y que es un premio con un horizonte de aspiraciones muy amplio. Quiere dar lugar y convertirse en una escena de dar a conocer textos, género de ensayo, que puedan servir de referencia para ir generando una cultura nueva, una renovación cultural de las letras y de la reflexión en nuestro país. Me consta, además, que fue un premio al que concurrieron autores de mucha valía y de mucha calidad, así que eso acredita todavía más el premio. Está recién editado, yo creo que estará todavía en labores de promoción, estas cosas, pero un vistazo por las redes y se encontrarán ustedes la cantidad de gente que dice que está a comprar el libro y bueno, que lo va a leer, ¿no? Y que además es también otro acto contracultural, porque hablar hoy de la hidalguía de espíritu y convertir eso en el eje narrativo, argumental de un ensayo, pues es un asunto bien, bien interesante. Hay en esto también, en Enrique, en su poesía, a veces en sus aforismos, hay una articulación entre la épica y la lírica que a mí me parece fascinante. Enrique tiene cosas que cantar y hay que cantar. Y por eso tiene cosas que defender. No al revés. No canta sus defensas, sino que defiende lo que aprecia y lo aprecia hasta el punto de cantar. Para nosotros es de verdad un placer y un honor que no esté con nosotros. Hay que agradecérselo a Cefa, cortesía, pero en cualquier caso, sumando los méritos de todos, es un momento afortunado, que te agradezco mucho. Yo estoy feliz de estar aquí, es otra cosa que tendría que cantar y estoy muy contento de estar junto a Higinio, que a pesar de tener prácticamente mi edad, es uno de mis mayores biográfica y literariamente, ¿no? Fue mi decano en mi colegio mayor y de alguna manera es el decano de mis contemporáneos en mi biblioteca, ¿no? Le leo con muchísimo gusto y luego ha hecho una presentación estupenda, generosísima, pero también muy lúcida. Se ha sumado la justicia y la generosidad. También quiero dar las gracias al incesante CEU, que yo creo que es un ejemplo de desvelo y de despliegue por el bien común. No para, no para, está en todos los frentes y es algo muy admirable. Y luego a la infalible Cefa, ¿no? y a la invitación de Fernando Nistal y de Elio Gallego, creo que Cefa, además de ser esa isla que decía Irene que lo es, también tiene la habilidad de poner siempre el dedo en la llaga de los debates
actuales, de los debates interesantes, de los debates necesarios y de saberse situar en el lugar ideológico que suma y que une, ¿no? Y entre los aciertos de Cefas está haberme traído aquí, pero no por mis méritos, sino por mi condición, ¿no? Porque un poeta es fundamentalmente un hombre común y corriente. Eso lo dice Chesterton, que no hay una cosa más vulgar que un poeta. Un poeta canta los sentimientos de todo el mundo. Humberto Saba decía que un poeta es el que se dedica a rimar flor con amor, que es la rima más antigua del mundo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que traer, además de a académicos, a sabios, a personas que están en la frontera, pues traer también a alguien que su especialidad es ser común, pues es una manera muy bonita de cerrar el círculo de la reflexión sobre el bien común. Así que yo, asumiendo muchísimas de las críticas al concepto y de los acercamientos que se han hecho, voy a poner los reparos al bien común que pone un hombre común, ¿no? Yo creo que un primer reparo que tiene el concepto es que suena más a exigencia a los otros que a bien, y eso no está bien. Y se usa más para echárnoslos en cara unos a otros que para echárnoslos a las espaldas de cada uno. Mi intención, por tanto, es darle una vuelta, o menos, media vuelta, y pasar de la cara a la espalda. En absoluto criticar el concepto tan necesario como ha quedado claro en estos 2 estupendos días, sino ponerlo en el lugar en el que nosotros podamos alcanzarlo y ejercerlo. O sea, pasar de la cara a la espalda. El primer peligro de lo común, yo veo cinco peligros. El primer peligro de lo común, desde el hombre corriente, es desentenderse, ¿no? La tentación de ser un freerider que gozan del bien común al rebufo. Esto que lo haga el CEU o que lo haga Cefas, ¿no? Luego está la maldición del trabajo en equipo, que ya saben que un camello es un caballo diseñado por un equipo. Entonces, bueno, pues que esto funcione. Luego, Carl Smith advertía en el concepto de lo político la generalidad, ¿no? Que quien dice humanidad quiere engañar. Unamuno, por su parte, decía que no hay humanismo sin proximidad. Y yo digo que hay de los ciudadanos en las sociedades donde los prójimos no se aman unos a otros. El cuarto peligro lo avisa Joseph Pieper y Emili, perdón por mi catalán, Boronat, lo ha expresado muy bien, ¿no? Darle al bien común este contenido muy material, ¿no? Y las métricas, las cosas que se hacen, etc. El bien común es ante todo el bien, y el bien, como trascendental que es, escapa a las métricas. Sin embargo, el bien común es un concepto esencial para construir una sociedad justa y hay que arbitrar, por tanto, formas de cooperar al bien común que esquiven esos 5 peligros sin renunciar al concepto y, todavía más importante, a su realidad y a su imperiosa necesidad. En estos 2 días se han hecho aportaciones muy significativas, ¿no? Mi propuesta va a ser sencillísima, como de poeta que es. La mejor contribución al bien común es aquella que consiste en el cumplimiento del deber particular, la vocación personal y la vida vivida según los dictados de la propia conciencia. Perdonen la obviedad casi infantil, si me permiten parafrasear la oración de nuestro niñez, yo diría así: como soy tan chiquitito y tengo tan poquita voz, del bien común os diré que lo mío lo haré yo. Con todo, alguien tan grande como Julián Marías, con menos rimas sonantes, sostuvo lo mismo. Adoptó como lema de su postura civil y su contribución a la política nacional esta frase: por mí que no quede. Y todavía hay un ejemplo mayor, que Jesús en Lucas 17 dice: es imposible que no vengan los escándalos, pero hay de aquel por el que viene. O sea que la sociedad está muy mal, pero tú no contribuyas, tú haz tu parte. Esto en realidad no es una resignación estoica, sino es una esperanza atomista. El bien no solo es difusivo, sino sumativo. En realidad el bien, por su propia naturaleza, siendo bien, ya es común. No quiero decir que no haya que trabajar en ámbitos sociales o políticos, sino añadir 3 detalles, ¿no? El primero es que incluso trabajando en ámbitos públicos y políticos, lo elemental en ese trabajo será la conciencia propia y la integridad personal.
Lo segundo, que a menudo no hay posibilidad de contribuir en misiones directamente relacionadas con lo común. Y eso puede frustrar a la mujer o al hombre que se quiere comprometido con su tiempo. Esto es un clásico, lo de quejarse de que no me llaman los partidos políticos, o que me llaman pero no me ponen en listas de salida para ser diputado, etcétera, ¿no? Es bueno saber que no hace falta estar en primera línea de lo público ni ocupando un escaño para luchar por el bien común. El deber particular es, por tanto, dos cosas. Lo mejor que podemos hacer por el bien común, incluso desde un escaño, y casi siempre lo único que podemos hacer. Y por último, hay que saber que solo en la soledad se forja el individuo capaz de sumar a la colectividad, tal como dijo Gabriel Celaya, ¿no? En la calle nadie vale lo que vale, pero a solas todos resultamos alguien. A solas existo, a solas me siento, a solas parezco rico de secretos. En la calle todos me hacen más pequeño y al sumarme a ellos, la suma da cero. Para evitar esa suma cero del hombre masa, hace falta la soledad levadura. O mejor poesía lo dice Jorge Luis Borges, no, sin faltarle a Celaya, pero mejor poeta Jorge Luis Borges, y recuerda la leyenda judía según la cual en cada generación en el mundo nacen 36 justos. Y esos 36 justos sostienen el mundo, ¿no? Muchas veces ni se conocen entre ellos. Lo que hace Borges es secularizar esa idea, los justos. Y dice el poema: un hombre que cultiva su jardín como quería Horacio, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Higinio Marín ha hablado del enriquecimiento que ha detectado las sociedades donde los autobuseros llegan a su hora. Y ha propuesto una especie de índice económico de los países según la puntualidad de los autobuses. En realidad, tiene razón. Un conductor de autobús que llega a su hora de alguna manera está salvando el PIB nacional, aunque él no lo sepa. Este papel superior del individuo, del deber particular, lo ha detectado Sofía Petrovna Sokmonova, que es una estupenda aforista rusa que se exilió en París, y de alguna manera David Cerdá coincidió en la misma idea, que esa preferencia por el singular. Pero Sofía dice que está en el subconsciente del idioma, ¿no? Ella dice: la lengua misma nos habla de la inferioridad de los colectivos en comparación con lo singular. Tomándolo por lo más alto, comparar lo que pasa en nosotros pronunciando los dioses y Dios, el hombre y los hombres. Defendido también asegurar tu amistad, prometer tu afecto, no es lo mismo que ofrecer tus amistades, que no es más que una cortesía. Se puede hablar de tus amigos sin dar la idea de que posees un solo amigo. El respeto es algo grave para quien lo siente, el colmo del honor para quien lo inspira. Mi respeto es solo una fórmula. Un interés en la vida es todo lo que buscamos. Los intereses son casi nada. Todo el mundo tiene enemigos. Un enemigo es otra cosa. Hay que ser alguien para tener un enemigo. Hay que ser una fuerza para que otra fuerza se mida con ella. Sin embargo, la soledad no debe servir para el regodeo del individuo, sino para la forma de la persona, como indica la etimología teatral del término que tiene vocación relacional. Si el liberal habla de la mano invisible, bien, vale, por algo se empieza, pero nosotros los conservadores preferimos el abrazo invisible. La gran lección de Tocqueville es que en el primer tomo de Democracia en América, en 1835, tiene miedo por el futuro de las minorías, pero ya en el segundo tomo de 1840 cambia y detecta un peligro más sutil: el repliegue de los ciudadanos a su esfera privada, el traimiento cívico y la atomización. ¿Cómo conjugar estos tres vértices, ¿no? Los peligros del bien común por un lado, la imprescindible responsabilidad personal en la soledad y la indispensable contribución a la comunidad. El bien común ha de ser el resultado de un movimiento ascensional que va de lo mejor individual al superior y común. Fabrice Hadjad también tira del instinto del lenguaje para aportar un nuevo matiz.
Él se ha dado cuenta que cuando te preguntan cómo te va, una respuesta muy normal es decir, vamos tirando, ¿no? Y dice que en esa respuesta se ve que quien tira del peso vivo, que es uno misma, nunca lo hace en solitario, por eso usa el plural. Sabe que nunca es el único artífice de su ventura y que siempre necesita de los demás. Y yo contesto que también tira de los demás, vamos tirando, también tira de los demás. El Estado, por su aplastante superioridad, sofoca esta triangulación, ¿no? Por eso es tan imprescindible la reivindicación del principio de subsidiariedad que reivindica Chantal del Sol y que ha sido un hilo conductor en esta jornada, ¿no? Domingo, González, Julio Borges, ha estado saliendo continuamente, ¿no? El caso es que yo me voy a permitir ofrecer 7 ámbitos de competencia personal desde los cuales toda persona, sea o no sea diputado, puede contribuir decisivamente al bien común. Y bueno, dejé 7 para decir, seguro que salen 3 mucho más interesantes a lo largo de la jornada. Ahora me arrepiento, tenía que haber traído yo solo 3 y dejar 7 para lo de la jornada. Pero, por ejemplo, en la jornada han salido que el gran problema es demográfico, pero lo primero que hay que hacer es tener hijos, que en la presentación Higinio lo ha puesto y lo ha puesto de relieve, ¿no? La idea de la familia. Luego, otra cosa que habéis aportado los estudiantes, bueno, y también mis sentimientos mientras oía hablar a unos y a otros, que es lo importante que es para el bien común estudiar. Yo he estado detrás de alguna chica que estaba tomando apuntes y decía, qué bien tomar los apuntes, qué maravilla tomar apuntes. Mario Fantini ha hablado de la importancia de leer, ¿no? De leer la gran literatura. Y Elías Durán ha hecho una defensa muy bonita de la traducción como formación. O sea, segundo sería la formación. Y en tercer lugar, esta alegría de que los demás hayan dicho ya muchas cosas anteriores que también han salido, ¿no? Yo voy a decir mis 7 deberes, que son deberes muy chiquititos. Yo tenía, digo, ir allí a la universidad a dar deberes muy chiquititos, pero resulta que el día que los estaba pensando y redactando era el día de San David, obispo y patrón de Gales y confesor, y resulta que prácticamente sus últimas palabras fueron "Be joyful, keep the faith and do the little things". Qué maravilla, la fe que la da otro, la alegría la pondréis vosotros y yo pondré the little things. Así que mi primer consejo, o mi primera cosa pequeña, es que el primer deber es ser uno mismo. Ese es el primer deber de todos. Si uno no es uno, no suma. Quien se diluye no contribuye, y si la levadura es masa, se amasa pero no fermenta. Irene ha hablado de la importancia que es arrancar de la propia identidad para construir cultura. Y yo creo que el gran dilema que nos presentó Miklos, de si uno es sí mismo satisfactoriamente y orgullosamente, pues se deja de transidentidades, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que los que somos más mayores hemos percibido, que antes había muchísima gente peculiar, con muchísimas manías, tics, rarezas, especialmente en los pueblos y también en las universidades, profesores, tal, y eso era maravilloso y se está perdiendo. Ahora en los pueblos no hay gente rara, es todo el mundo igual. Entonces yo abogo por las rarezas, ¿no? Cuanto más raros puedan ser, mejor, siempre que no se lo hagan. Jean Paul decía que ahora hay mucha taxidermia, muchos cadáveres, estatuas, pieles curtidas, momias y muñecas de porcelana, y sin embargo hay pocas personas, ¿no? Hay que ser personas. Dante, hay momentos que dice que él es el único miembro de su partido político, un partido político con un afiliado y un líder que es él. Y sin embargo, Dante ha estado saliendo continuamente en las sesiones, ese hombre solitario, arruinado, exiliado, del que un poco le dejaban los príncipes un rincón. Bueno, Helio lo puso como patrón de casi estas jornadas al citar su canto a Ulises.
Entonces, bueno, pues un poco ser uno mismo, ¿no? James Mavir decía, no hemos cambiado el mundo, pero al menos el mundo no nos ha cambiado a nosotros, ¿no? Y yo creo que hay que partir de ahí, aunque eso sería el contenido mínimo, ¿no? Hay que aprovechar el espléndido aforismo defensivo de Vicente Núñez que decía, o amplías tu yo o reduces tus circunstancias. Yo lo lanzaría al contraataque y diría, amplía tu yo para influir en tus circunstancias. El yo único es un gran relativizador del poder. Entre totalitarios también hay clases, o entre absolutistas, y Richelieu era mucho más inteligente que Stalin. Stalin, cuando la Iglesia se le enfrentó, preguntó ¿cuántas divisiones de tanques tiene el Papa? Un poco vacilando. Y sin embargo Richelieu dijo que al hombre que más temía de Inglaterra, de Francia, era el abad de Saint-Cyran, que era un señor que era abad de un pequeño monasterio jansenista, pero que había dicho esta frase, ¿no? Todo hombre, el alma de todo hombre son 6 territorios de espíritu en los que no puede mandar ni canciller ni nadie. Esa independencia de la conciencia era una gran resistencia al poder. Lo segundo que hay que hacer es sumar, no usar esa identidad como para encastillarte en tus ideas. Esto pasa mucho en la derecha, que nos molestamos, en el ámbito de la derecha nos molestamos mucho por unas diferencias mínimas de doctrina, cuando a 2 metros para allí, más para allá, la gente no ve las diferencias, ¿no? Hay que sumar. Gregorio Luri, en sus características del conservador, dice que el conservador es el que sabe que la política hace extraños compañeros de cama. Y cuenta una anécdota de un político al que le dice una señora, toda la gente de bien está con usted, y dice, no tengo bastante, y dice, ¿pero qué quiere? Y dice, la mayoría, quiero la mayoría. Bueno, hay que aprender a sumar. ¿Y dónde se suma? Pues se suma en la verdad en común, ¿no? Ahí David Cerdá hace una gran defensa y el bien común no puede distinguirse de esa verdad común en la que se suma. No se suma por sumar, se suma en lo que los otros comparten de verdad con uno, ¿no? Y para esto yo soy muy partidario de la teoría de los conjuntos, que la estudiábamos en matemáticas en mi época, que eran unos conjuntos que tenían intercesiones. Buscar esas pequeñas comunidades en las que uno se encuentre con otras personas, aunque no compartan tu ideología, aunque no compartan el paquete estanco, ¿no? Enrique Anrovia me contaba ayer en la cena que él es un gran aficionado al alpinismo. Tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Yo estoy con Chesterton, que decía que las montañas son preciosas desde el bar y desde abajo, pero tiene que haber de todo, y decía que en ese mundo pues tiene muchos amigos de una ideológicamente muy distinto. Eso es buenísimo. Los aficionados al ajedrez, los aficionados a un deporte, los aficionados a los perros, que es otra cosa que nos une a Higinio y a mí. Disfrutar de estos conjuntos intermedios y de estas simpatías prácticas. El tercer punto, voy corriendo porque vamos a acabar el cuarto, ¿no? Sí, el tercer punto es que hay que atender con atención. Eso también se ha dicho aquí, que la atención es el nuevo oro, el nuevo petróleo. Las grandes tecnológicas tienen una batalla por nuestra atención enorme. Bueno, pues eso es nuestro. Nosotros podemos ser mecenas de nuestra atención y atender especialmente a lo valioso. Dante pasa por el infierno y hay unos que son los que no hicieron nada, ni nada bueno ni nada malo, y le dice Virgilio, no los mires, no hablemos con ellos, sino mira y pasa. O sea, hay que no hablar con mucha gente. Yo confieso que no he leído a Harari, ¿no? Ni lo voy a hacer. Confío, no, es que confío en que lo lea Irene, lo destroce y ya está. Es trabajo en equipo, ¿no? Yo tengo que leer avance. El caso es eso, no dar nosotros la atención a los escándalos que lo parasitan, ¿no? Cernuda tiene un verso que a mí me encanta, que dice, bien pocos hombres que admirar te quedan. Lo dice cuando ha perdido la guerra civil y está devastado, ¿no? Se encuentra con alguien que sí es admirable. Puede parecer triste por el pocos, pero pongamos el acento en los que hay que admirar, ¿no? Entonces, hagámonos, esto lo decía también Eugenio Dor, nuestro santoral laico de contemporáneos a los que podamos admirar y démosle a ellos toda la atención.
porque todo el mundo se pelea por nuestra atención. No le demos la atención a alguien se la tiene que dar, pero para criticarlo, pero confiemos en que lo critiquen otros y nosotros dediquémonos a valorar lo bueno. En cuarto lugar, yo creo que es fundamental soltar lo nuestro. O sea, decir lo que uno piensa, ¿no? La cultura de la cancelación, patatín, patán. Tú sueltas lo tuyo y estás echando tu arena en la cultura de la cancelación, que funciona porque la gente se calla y se asusta, ¿no? Es verdad que si sueltas lo tuyo no te invitarán a algunos sitios, pero te invitarán a otros. No se me ocurre ningún sitio en el que estaría mejor que aquí ahora mismo, donde me han invitado por decir lo que pienso. Bueno, no tener miedo. Lo que sí os aconsejaría es ser aristotélico y buscar el justo medio, ¿no? Tan malo como callarse es el infanterribilismo de decir cosas que no piensas para escandalizar, ¿no? Hacer lo que ha dicho Ginio, que claro, la presentación me ha encantado. Igual que los poetas pueden forzar la pose de poeta y un buen lector lo nota, el buen columnista, el opinador, el tertuliano, puede forzar también la postura y terminar como un torero haciendo el salto de la rana, que no se trata de eso, ¿no? Se trata de plantarse y decir lo que uno piensa, ¿no? Luego hay que tener que dar a los demás, ¿no? Uno es rico en la medida que tiene que dar a la sociedad. En eso nuestro amigo Hernández Pacheco en Elogio de la Riqueza lo decía: el fontanero que te arregla un grifo te está dando también un don. Esto que se ha dicho Agustín lo ha dicho en la primera mesa redonda, de la lógica del don. Uno cobra su salario, pero además crea una plusvalía de bien con su trabajo. Esto lo vieron muy bien los poetas. Antonio Machado dijo estos versos que le sonarán: a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. Y Rafael Alberti, exiliado, le dice a Pedro Salinas: aquella tierra con nosotros no fue lo buena que quisimos. ¿Cuántas cosas en ellas dejamos? ¿Cuánto le dimos, amigos? Fíjense ustedes la moral que tienen los poetas, más moral que el alcoyano, ¿no? Porque uno vende a lo mejor 1000 libros de poemas y se permite, sin embargo, decir cuánto le hemos dado a la sociedad. ¿Cuánto le dimos a España? Pero vamos, bueno, pues por supuesto los poetas tienen razón. Julián Marías decía que el hombre que inventó el condicional, la forma verbal del condicional, nos regaló la expresión de la libertad. Si hago esto, pasará esto. Y un poeta pues descubre también expresiones de la realidad que son importantísimas. Pero esto lo tiene que tener también cualquier profesional, incluso un filósofo. O sea, cualquier trabajador tiene que tener esta idea de esa plusvalía que da a la sociedad. Bueno, y también decía que hay que cuidar bien nuestro pequeño patrimonio. Porque igual que la verdad común contribuye al bien común, también la belleza común. Bueno, la historia está bonita, es de mi pueblo, que la cuento. Juan Ramón Jiménez, en Aristocracia de Intemperie, cuenta que había un señor de mi pueblo, en la misma calle donde tiene la casa mi abuela, que cruzaba en la calle todas las primaveras, llamaba a la puerta de los vecinos y le preguntaba de qué color quería que pintase su fachada, porque ellos eran las que le iban a estar viendo desde los balcones, ¿no? Bueno, es muy bonito. A lo mejor no hace falta que crucemos nosotros la calle, ¿no? Pero sí cuidar de esa belleza común que contribuye, ¿no? En este sentido, el CEU es el último bastión del traje de chaqueta y esto es una maravilla, ¿no? Esta resistencia también en las pequeñas cosas y la hermosura, ¿no? Contra la teoría de las ventanas rotas, nosotros tenemos que defender la teoría de las ventanas limpias y de las casas encaladas. La sexta, la queja trae descrédito. Hay que quejarse poco, eso es una frase maravillosa de Gracián. Hay que quejarse poco. Ya Contreras dijo lo malo que era el victimismo. Bueno, pues eso, quejarse poco y no hacerse el mártir. Mártir no es lo que uno se hace,
uno se hace suicida en su caso, mártir te hace. Entonces, esta idea de la queja continua, lo ha dicho también David, hay que evitarla. Y por último, yo creo que hay que resistir a las modas. Julio Llorente ha dicho que ha empezado diciendo que él iba a ser muy inactual. En realidad, resistir a las modas implica que no seguir ninguna moda. Si hay una moda que te hace gracia, te gusta y es favorecedora, pues se sigue. Pero en principio, no moverse al tan que te marcan las modas. Y es un resumen de todo lo anterior: ser uno mismo, atender a lo que de verdad vale, soltar lo tuyo y no quejarse, ¿no? Juan Antonio González Iglesias, que es un poeta que yo admiro, tiene un poema en el que pide un monumento para quienes resisten a las modas. Se trata de no moverse como un banco de peces, o como un avispero, o como un enjambre enloquecido, sino resistir. Leo el poema, que dice: quienes se oponen obstinadamente a las modas merecen una estatua distinta, una copa de vino decantado con tiempo, o una línea de oro recitada en voz alta. Tal vez una inscripción, el reconocimiento de sus conciudadanos, a los que no cedieron. Porque hay un heroísmo mínimo, por cierto, cotidiano, en esa obstinación o indiferencia. Son idealistas que siguen como si no se vieran cercados. Su renuncia no es solo suya, vale para todos, los salva. No se embriagan de efímero, aportan equilibrio a la totalidad. Que nadie se confunda, también ellos están enamorados del futuro, pero no van por el camino fácil. En efecto, nuestra contribución al bien común no va por el camino fácil, sino por el cumplimiento del deber particular. Eso es una noticia espléndida, porque además tampoco nosotros pensábamos de dejar de cumplir nuestros deberes. Muchas gracias. Bueno, ya ven que les prometía que íbamos a las raíces, hemos ido no solo en la conferencia de Enrique, sino en general hemos conseguido crear un conciliábulo subversivo, en el sentido literal. Hemos ofrecido una subversión de la dominante. Y eran las expectativas que teníamos, que quedan completamente satisfechas, y quiero agradecer a todos los ponentes su contribución. Yo estoy más que colmado de contento por la jornada, entre otras cosas porque, además del intercambio de pareceres que hemos tenido entre los colegas, yo creo que esto es la universidad. No es que crea que esto es la universidad, este es el tipo de lujo que configura a la comunidad universitaria como universitaria. Este tipo de ratos, yo he suspendido mi agenda hoy, me imagino que habrá gritos por ahí, algunas cosas, pero no he escuchado más que a ustedes y al aplauso. Para mí ha sido un oasis, por supuesto, pero creo que lo es en general para la vida de tener una universidad donde, con la modestia que se pueda, se generan espacios así a los que se os invita, y ahora me refiero a los estudiantes, es tener una universidad. Lo otro es un servicio, es una gran superficie de servicios académicos, con unos horarios y unas cosas. Tener el asueto y la libertad de pararse a pensar en cosas de las que uno nunca ha pensado, de la mano de poetas, por ejemplo, con visiones inéditas y con la apertura de panoramas amplios. Yo creo que eso merece la pena, y si Cefas se deja y quiere, esta cita será anual, y estoy seguro que además será creciente en participación, y podremos ir haciendo universidad y al mismo tiempo asumiendo el mundo, echándonos a la espalda, queriendo cambiarlo, porque buena falta le hace. Bueno, dicho eso, que no quería dejar de decirlo, porque yo creo que tenemos sitio para una pregunta concisa, quizás para dos si son hiperconcisas, pero no más, porque estamos ya en la hora en la que nuestra condición orgánica se impone a cualquier otra. Así que, si hay un comentario breve, yo creo que aprovechar que Enrique lo tenemos aquí. Creo que te está ganando la partida del estómago. Muy bien, pues muy agradecido a todos, muy agradecido.